Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a tener una pequeña explicación sobre el desarrollo de puntos en un plano cartesiano. Teniendo en cuenta todo lo que vimos en clase, podemos decir que el plano cartesiano se divide en dos pequeñas rectas, una recta horizontal y una recta vertical. A partir de esto, se puede observar que todo plano cartesiano tiene un punto de corte o intersección en donde podemos denominar a cada una de estas rectas una recta X o en dirección X y una recta Y. Teniendo en cuenta esto y ya pues todo lo visto en clase con el desarrollo de un plano cartesiano, también podemos decir que el plano cartesiano se divide en positivos y negativos y el centro que es el eje o el punto neutro. El punto neutro pues siempre se va a simbolizar con un cero o no se le va a colocar ningún valor. En el eje de las X, ahí como se encuentra en la figura, a mano derecha se van a encontrar los números positivos que van desde 1 hasta el infinito, dependiendo pues la escala que se maneje o la cantidad de puntos y de números que se vaya a manejar al momento de diseñar o de graficar algunas coordenadas. Y igualmente al lado izquierdo del eje X se encuentran los valores negativos que van incrementando menos 1, menos 2, menos 3 hasta el menos infinito. ¿Sí? Todo esto depende pues hasta qué cantidad de números vayamos a ubicar en la gráfica o en el plano cartesiano. Dependiendo de esto pues vamos a tener que diseñar el plano cartesiano a dicha medida. En el eje Y también se puede observar que en la parte superior, en la parte de arriba, se van a encontrar todos los números positivos, desde el cero hasta el más infinito o infinito. Y por consecuente se va a tener en cuenta también que en el eje Y de la parte inferior, o sea, de hacia abajo, vamos a encontrar los números negativos. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso que ya estamos ubicando cómo es el desarrollo de un plano cartesiano, ahí podemos también observar cómo se desarrolla o cómo o cuáles son las características de un punto para poder diseñarlo o graficarlo en un plano cartesiano. El punto o un punto en un plano tiene unas coordenadas tanto en X como en Y, que son unos valores que dependiendo del ejercicio se van a determinar. Siempre vamos a tener que un punto está de una forma general o de una forma estructurada para cualquier entendimiento de A, B, en donde A y B va a ser un número real o un número tanto positivo como negativo, incluyendo también el número cero. Los valores de A en el punto donde se encuentra A siempre van a tener o siempre se van a graficar en el eje de las X y los valores de B siempre se van a graficar o se van a ubicar en el eje de las Y. Teniendo ya en cuenta y aclarando todo esto, podemos determinar que podemos encontrar puntos tanto positivos como negativos, como lo vimos en el salón de clase, puesto que un plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Entonces, a continuación, vamos a determinar y vamos a ubicar 4 pequeños puntos en un plano cartesiano. Teniendo en cuenta esto, podemos observar que el primer punto nos dice una coordenada de menos 3,2, el segundo punto nos da una coordenada de 3,5, el tercer punto nos da una coordenada de 2,2 y el cuarto punto nos da una coordenada de 0,-4. Teniendo en cuenta esto, para el diseño del plano cartesiano vamos a observar cuál es el número más grande. El número más grande que encontramos ahí es el 5, entonces vamos a tomarlo con unidades de hasta 5 veces lo desarrollado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a dibujar el plano cartesiano y vamos a numerarlo 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a colocarle un punto de más, 6. Eso lo vamos a desarrollar
para las cuatro partes, tanto las x positivas como las x negativas, las y positivas y las y negativas. Después de desarrollar esto y después de poderlo graficar, vamos a ubicar el primer punto. Entonces lo que primero tenemos que hacer es recordar que para ubicar el punto tenemos la ecuación general a, b, en donde a es x y b es y. En el primer punto podemos observar que tenemos menos 3,2. Entonces menos 3 es en x y 2 es en y. Simplemente vamos a pararnos en el plano cartesiano, nos ubicamos en el centro, en el 0,0, en el eje, en el origen, y vamos a revisar el primer valor, que es menos 3. Menos 3 se encuentra en el eje x al lado izquierdo y vamos a encontrarlo. Y después vamos a ubicarnos en el eje y y vamos a determinar el valor 2. El valor 2 se encuentra en el lado superior del eje y vamos a revisar y vamos a ubicar el primer punto. Así tendremos que ir desarrollando todos los puntos de esa misma forma, de esa manera, para poder ubicar los 4 puntos que tenemos como ejemplo. Para el segundo punto, simplemente nos dice que es 3,5, entonces nos vamos a ubicar en el centro, en el origen, y vamos a revisar el 3 en x. El 3 es positivo, entonces está a mano derecha, y el 5 en y es positivo, está hacia arriba. Vamos a ubicarnos y ahí se va a encontrar nuestro punto número 2. En el punto número 3 nos dice que es 2,2. Entonces simplemente nos volvemos a ubicar en el centro, 2 unidades en x, 2 unidades en y ahí se va a encontrar o se va a ubicar el punto número 3. Aparte de eso también tenemos el punto número 4, en donde nos dice que en x es 0 y en y es menos 4. ¿Ese 0 qué significa? Que en x ese punto no va a tener movimiento, se va a quedar ahí, pero en y va a tener una unidad de movimiento de menos 4. Menos 4 se encuentra en la parte inferior y simplemente ubicamos el punto 4. Ya teniendo claro eso, ahora con base a los talleres que les he puesto, vamos a determinar cómo se relacionan dos puntos en los cuales formarán una línea recta. Teniendo en cuenta la base de una línea recta que es formada por dos puntos, uno inicial y uno final, en donde se unen, vamos a tener la pareja del punto 1 y del punto 2, del punto 3 y del punto 4. Simplemente nos dicen que unamos el punto 1 con el punto 2, donde lo tenemos observado con una línea roja. Lo único que vamos a hacer es unir esos dos puntos y vamos a formar la línea de punto 1 y punto 2. Consecutivamente vamos a desarrollar lo mismo con el punto 3 y punto 4. Vamos a trazar una línea recta y vamos a dejar determinadas esas dos líneas. Si el ejercicio me llega a dar una cantidad X de líneas, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los puntos y con respecto al enunciado vamos uniendo las líneas. Eso era todo, pues espero que todo haya quedado muy claro. En cualquier duda e inquietud, por favor se pueden comunicar a mi correo electrónico y con mucho gusto estaré atento a cualquier inquietud. Que tengan muy buen día y espero hayan entendido o se les haya facilitado un poco más este tema.